Me gusta mucho y yo sé que a ustedes les va a gustar, porque la palabra de Dios es linda desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si le hubieran puesto otro libro más, también nos iba a gustar. Claro que sí. Todo lo que venga de Dios es lindo. Y le voy a pedir de favor que se ponga de pie unos minutitos y vamos a buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 21. Le voy a dar unos minutitos, capítulo 15, versículo 21. Y dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de la región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Le voy a pedir al hermano Eri, por favor, que ore por la palabra. Amantísimo Padre, Señor, en esta hora, Señor, va a ser transmitida tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor amado, hablando a través de mi hermano. Que seas tú ungiendo sus labios, Señor, y que salga palabra de ti, Señor, no de hombre, Señor, para que tu pueblo sea alimentado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que cada palabra que viene, Señor, nos toque nuestros corazones, Señor, para que nosotros seamos edificados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú usándolo para tu gloria y tu honra, Señor, para que tú le des sabiduría a través de ti, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a hablar un poquito de la fe. La mujer cananea descendía de un antiguo pueblo que ocupaban los cananeos antes de los llegados de los israelitas. Ellos eran gente idólatras. Los cananeos eran idólatras, eran paganos, gente que eran despreciados por los israelitas. Ellos no se llevaban entre sí, por eso los israelitas los despreciaban, porque no eran de la misma clase social. Por eso era que ellos no se llevaban entre sí. Inclusive los muchos judíos los llamaban perrillos, perros. Por eso Jesús en una parte a ella la llamó perrillos. Eran mascotas de casas. Pero en ese pueblo donde ella venía,
vivían judíos que se mezclaban, porque esa el Líbano, o que ahora se llama Libia o Líbano, hace frontera con Israel, y había mezcla de cananeos con judíos. Por esa razón ella había oído hablar de Jesús, había oído hablar de los milagros que hacía Jesús, pero ellos tenían como idólatras al fin, ellos tenían dioses, ellos no mezclaban con los judíos. Pero eso que los judíos, como estaban esperando un Mesías, pues ellos tenían sus religiones aparte. Los judíos los despreciaban a ellos por esa razón. Eran paganos, eran idólatras, eran despreciados por los judíos. Los judíos gozaban de privilegios que los cananeos no tenían. Había muchos judíos que vivían en esos lugares donde ellos vivían juntos. Pero ella, al ver la necesidad que ella tenía tan enorme, y que posiblemente ella había ido a esos dioses y le pedía a esos dioses que le cobraran la hija, pero nunca recibió una respuesta. Al ella oír hablar de este joven judío de unos 30, 32 años, que curaba, hacía milagros, expulsaba demonios, ella dijo: yo me la voy a jugar, como decimos por ahí. Yo voy a ir a buscar a este hombre. Este hombre es el único que me puede ayudar a mí con el problema que tiene mi hija. Ninguno de los dioses que ella tenía, de la religión que ella tenía, podía hacer nada por su hija. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, dijo: este hombre es el único que me puede ayudar a mí. Este es el hombre que yo necesito para mi remedio para mi hija. Y dice aquí en la palabra, que ella fue al encuentro de Jesús. Ella fue al encuentro con Jesús, y cuando se encontró con él, le dijo: Señor, Hijo de David. Le dio un título a Jesús. Ella le dio un título a Jesús. Reconoció el señorío de Jesús. Un título que los mismos judíos no se lo daban, porque dijo: a los suyos vino y no lo conocieron. Pero esta mujer es lindo, porque ella se dirige a Jesús y le dice: Señor, Hijo de David. Al llamarlo Señor, no es que lo dice la Biblia, pero cuando Jesús oye que esta mujer pagana, idólatra, venía de un pueblo donde habían todo tipo de gente, gentiles, pero ella lo llama Señor, donde Señor se le da ese título a Dios, a amo, la palabra Señor. Los judíos
Los judíos no le llaman a Dios por el nombre de Dios, porque para ellos es un Dios, es un nombre de mucho respeto. Y entonces ellos le llaman Señor, o lo traducido del griego le llaman Adonai, pero el Señor está aún todavía por encima de todo nombre. El Señor para ellos es un nombre que está arriba de Dios, arriba de amo, arriba de dueño. Este nombre de Señor está por arriba de todos esos nombres. Cuando Jesús, ella lo llama Señor, le está reconociendo el señorío por encima de todos los nombres. Eso le llama mucho la atención a Jesús. En el momento que él hasta guarda silencio cuando ve que esta mujer viene de un lugar donde él no esperaba que ella le llamara de estos nombres. El señorío, cuando los mismos judíos, su gente, no les reconocen el señorío de Jesús. Después que le llama Señor, le llama Hijo de David. Hijo de David es lo que le estaba diciendo. Los judíos esperaban un Mesías que venía de la línea de David. El Mesías tenía que venir de la línea de David. Lo que los judíos lo sabían, pero no lo reconocían a Jesús como Mesías. Los judíos hasta el día de hoy, los judíos están esperando el Mesías. No han reconocido a Jesús como el Mesías. Y en aquellos tiempos menos todavía. Cuando Jesús vio a esta mujer, que ella lo llamó Señor, Hijo de David, empezó por decirlo así, como a bajar la guardia, como a decir, pero ¿de dónde salió esta mujer? ¿De dónde sale esta mujer que viene de un pueblo pagano, un pueblo no creyente, o un pueblo idólatras? Y Jesús dice, pero Jesús empezó no era que Jesús no creyera porque que era una mujer, como muchos dicen que era a ella no la tenían como porque era femenina, porque era el tiempo machista o todo eso, pero ya él empezó a escuchar un poco más el ruego de aquella mujer. Como dice aquí, cuando ella vio que como que todo se estaba derrumbando al frente de ella, ella le dijo, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús sabía la necesidad de aquella mujer. Jesús conocía el corazón de aquella mujer. La fe de esta mujer era tan grande. Jesús quería probar. Jesús quería ir más allá. Jesús quería saber más todavía acerca de aquella mujer. Él no le importaba, Jesucristo no le importaba de dónde venía ella, ni qué color tenía ella. Él no le importaba nada de eso. Pero sí quiso probar la fe de esta mujer. Bendito sea Dios. Pero los discípulos
le dicen al maestro, pero mira cómo da gritos, córrela, échala, no la toleramos, viene gritando. Le piden al maestro que la corra, que la eche. Esta mujer está molestando, no la queremos aquí. Está molestando, no se puede tolerar. Pero Jesús estaba probando. Jesús estaba probando a aquella mujer. Ella quería ver hasta dónde podía llegar aquella mujer, la fe de aquella mujer. Pero ella humildemente, aquella mujer humildemente, sin protestar, humildemente, pero siguió adelante. Ella no le importó el silencio de Jesús, no le importó que la humillaran, no le importó que le dijeran lo que le dijeran, pero ella siguió adelante. Ella siguió, no le importó que la despidieran, ella no le importó, pero Jesús le dijo, todavía no es. Cuando Jesús le dijo, pero no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le dice, sí, no importa que me llames perrilla, no importa que no hayas venido para la casa de Israel, pero yo también me merezco. En otras palabras, yo también necesito de ti. Jesucristo, eso le tocó el corazón al Señor. El Señor fue conmovido por la... Entonces, ella se dice aquí, entonces acercándose a su discípulo, ahora despídela. Él responde, yo no soy enviado a la casa de eso. Respondió el Señor, no está bien, no está bien tomar el pan. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de su amo. Ahí ella reconoce que Él es el amo, que Él es el Señor, que Él es Dios. Ella no le importó que le llamaran perra, no le importó que le llamaran. Ella siguió insistiendo, aunque humildemente ella siguió insistiendo en la petición que ella tenía delante de Dios. Ella no le importó nada, ella quería, yo no me voy de aquí, yo sigo aquí de frente a este hombre, él es el único que tiene la solución para mi problema, yo de aquí no me separo hasta que él no me solucione el problema para mi hija. Gracias a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Como mujer en ese tiempo, en medio de la sociedad machista, no se le daba mucha importancia. La mujer en esa época tenía más valor un esclavo que una mujer. La mujer no tenía derecho a hablar. En esa época era bien poco lo que la mujer tenía derecho. El hombre era el que tenía derecho a todo. Y esa mujer se enfrentó a esa sociedad, ¿qué una mujer o qué una madre no haría por una hija? Ella se enfrentó, no le importó que la despreciaran, no importa el silencio de Cristo, no importaba que los apóstoles o los discípulos de Cristo la corrieran, no importaba lo que pasara,
Ella iba adelante, aunque le dijeran perra, aunque la despreciaran, pero de todo esto, lo que el Señor quiso decirle a ella: yo no he venido a predicar el Evangelio todavía para los gentiles. El Evangelio iba a ser predicado a los gentiles, pero Él le quiso decir: todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo de ustedes, porque el que le predicó a los gentiles fue Pablo, pero Él le quiso decir: todavía no es el tiempo para ustedes. Pero ya el Señor Jesucristo le había predicado a la samaritana. No era por la raza, no era por que si había sido porque ella era mujer, no había sido rechazada por eso, porque ya el Señor le había hablado a la samaritana, que era samaritana, no era judía tampoco, era mezcla de judío con samaritano. Pero el Señor no era un rechazo por no ser judía, pero el Señor había aceptado todo aquello, sino que Él quiso exprimir a aquella mujer como cuando exprimes un limón o una naranja y quieres sacar hasta la última gota de jugo, a ver qué tipo de jugo es el que tú das delante de Dios. Dice la palabra que tenemos que ser probados como el oro, a ver si tú eres oro o eres metal o eres chatarra oxidada o qué clase de cristiano es el que tú eres. Porque hay veces que te meten gato entre saco y cuando tú pruebas, compras el metal que brilla como que fuera oro y simplemente eres un enchape, y cuando lo pruebas, que lo meten al fuego, se pone negro, lo quemas y que lo que bota es humo, como dicen por allá en el campo, joyín, y eso no es oro. Y lo que Cristo quiso hacer con ella fue probarla y apretarla, y yo voy a ver, y primero voy a guardar silencio, yo voy a que te corran de aquí, yo te voy a decir que tú eres perro, yo te voy a decir que dime. Y ella dijo: dime lo que tú quieras, llámame como tú quieras, pero yo me voy a quedar aquí y yo voy a implorar, yo voy a pelear y yo me voy a mantener de las migajas que caigan de la mesa tuya. Con eso yo me alimento. Jesús, yo me alimento de las migajas que caigan de la mesa tuya. No me vas a correr, yo me voy a quedar aquí. Hay hermanos que vienen a la iglesia por un tiempo y traen una petición delante de Dios, traen una petición delante del Padre, y porque Él no se las contesta al otro día o a las 2 semanas o al mes, dicen: yo me voy de aquí. Y porque ven un hermano que tiene la cara seria y porque ven que el pastor le dijo cualquier cosa o alguien le pisó el callo, dicen: esto a mí no me gusta, me voy. Porque no vinieron como vino la mujer cananea. La mujer cananea vino buscando a Jesucristo, al que todo lo puede, al que quería hacer. La mujer cananea vino dispuesta a un milagro del que todo lo puede, de aquel judío que sí podía hacerle un milagro. Ese es el que le interesaba. Ella no le interesaban los apóstoles, porque si hubiera dependido de los apóstoles, se va con el mismo problema que tenía y no le hubiera curado la hija. Pero ella dijo: este hombre, el que me guardó silencio y el que no hizo nada al principio cuando yo le hablé,
y me ignoró y se quedó callado y me dijo que yo era una perra y que él no había venido para la gente mía, sino para los judíos. Y el que me dijo todo esto, ese es el que me interesa. Los apóstoles dijeron que me corriera, pero él no me corrió. Los apóstoles dijeron que digan los apóstoles lo que les dé la gana, que digan los hermanos en la iglesia lo que les dé la gana de mí. Es más, hasta el pastor, si se quiere enojar, que se enoje. Pero yo vine por Jesucristo. Yo no vine por otro. Aquí el que me va a salvar es el Galileo que murió en la cruz. Bendito sea Dios. Ese es el que me interesa a mí. El que dijo una vez, siendo yo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, que murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Ese fue el que hace tantos años que la mujer cananea dijo, yo voy a salir de este pueblo donde yo vivo, donde lo que hay son idólatras, donde lo que hay son gentiles y borrachos y creyentes. Ellos tenían tres dioses diferentes y ninguno pudo hacer nada por ellos. Gracias a Dios que de ahí salimos nosotros. Nosotros salimos de religiones muertas que no pueden hacer nada por nosotros. Y nos trajo aquí a este templo de un mundo corrompido y lleno de pecado. Gracias a Dios que estamos aquí donde nos dan comida fresca todos los días, donde nos predican la verdad. Gracias, Señor, porque Dios nos trajo a este mundo diferente a todos los demás, donde veníamos comiendo migajas de la mesa de nuestro amo, pero ahora comemos bueno. Ahora sabemos a quién le servimos. Gracias a Dios. Tenemos que tener presente eso, que ya no comemos migajas, sino estamos comiendo comida buena. Gracias a Dios. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios.